Pocas veces en el cine salvadoreño hemos logrado entrevistar a un escritor que hace el crossover, incluso que ha escrito libretos para teatro y que se atreve no solo a escribir guiones cinematográficos, sino que a dirigir también cine. Esta noche está con nosotros uno de los grandes escritores salvadoreños contemporáneos, Jorge Ábalos. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Cine Libertad. Muchas gracias por tenerme aquí. A ver, cuéntanos, ¿cómo pasás de escribir teatro, de escribir obra literaria, al cine, a los guiones cinematográficos? Bueno, yo creo que la transición no es tan difícil como podría parecer, ¿verdad? ¿Qué es lo que contiene la narrativa? Sino la fabulación, ¿verdad? La creación de historias que son interesantes y hay que trabajarlas de tal manera que nos lleven a un final con una gran unidad, ¿verdad? Porque yo me especializo en escribir cuentos, pero el teatro lo que hace es trabajar drama, trabajar conflicto, ¿verdad? Entre seres humanos, construir escenas a través de diálogo, a través de encuentros o desencuentros, ¿verdad? Entonces la transición no es tan difícil. Lo que hay que aprender a través del cine, ¿verdad?, es recordar siempre de que estamos ante un medio visual y lo que queremos es construir por medio de imágenes, pero siempre manteniendo los otros dos aspectos. Uno que es el del cuento, que es la gran unidad narrativa que tiene, ¿verdad?, en su estructura la película, y lo otro es el drama, de que cada escena es dramática en el sentido de que nos empuja la acción, ¿verdad?, en la dirección que nosotros queremos. Por ejemplo, en tu literatura podemos decir que tienes esa influencia latinoamericana, corrígeme si me equivoco, porque una cosa es lo que desde la crítica veamos y otra cosa es lo que el escritor siente que escribe, ese realismo mágico, ¿no? Pero luego pasas al teatro y en el teatro pues está eso que tú me decías, ¿no? El drama, ¿no? Ese surrealismo podría ser, y sígueme corrigiendo por si tampoco es así en el teatro. Y al cine, ¿ya con qué tendencia llegas? ¿Cómo podrías definirte, si me ayudas? Lo que sucede es que yo viví mucho tiempo en los Estados Unidos, por 20 años. Entonces obviamente sí tengo la influencia de escritores latinoamericanos. Sí devoré cuando era un niño, porque ese era lo máximo en la literatura en aquel momento, la literatura del boom y el realismo mágico. Entonces para mí, lo cual es bueno porque para mí no hay frontera entre la realidad y la fantasía, ¿verdad? Pero estando en los Estados Unidos, donde el cuento tiene mucha importancia en la literatura, ¿verdad?, aprendí mucho a afinar el trabajo del cuento, en hacerlo muy preciso, ¿verdad?, como una maquinita, ¿verdad? Entonces, y eso me enseñó a trabajar el cuento desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de los géneros, o los subgéneros literarios dentro del cuento, las diferentes modalidades del género de terror, la ciencia ficción, etc. Yo he trabajado todas estas cosas, ¿verdad? Entonces, para mí no hay frontera entre el realismo y la fantasía, lo cual es muy latinoamericano, pero al mismo tiempo la manera en que yo estructuro las cosas, ¿verdad?, tienen que obedecer o sea, la estructura en sí es una manera de contar otra cosa, ¿verdad? Entonces hay varios niveles de contar algo. Entonces eso está presente en mis cuentos, pero también en mi teatro, ¿verdad? De que no solamente hay drama, sino que también hay una fuerza narrativa, algo que te empuja hacia un final inevitable, ¿verdad? Entonces yo creo que también eso tiene el guión de Malicia. Entonces, excepto que por una manía que yo tengo, ¿verdad?, me gusta ver también los géneros históricamente. Entonces, cuando yo hice mi primera película con Paulo Asbun, que también es el productor de Malicia, lo que decidimos hacer fue empezar con una película de cine mudo, lo cual es una curiosidad muy extraña. Hicimos una película experimental que se llama Duro de Amar. La parte del reto era rodarla toda en un solo día, y era una película de cine mudo, o sea, no hay diálogo en lo absoluto. Entonces, viniendo de un escritor es también un gran desafío, porque hay que contar las cosas
pura imagen visual. Entonces todo es a través de, digamos, de escenas, de encuadres, ¿verdad? Y utilizamos incluso algunas de las estéticas del cine mudo, ¿verdad? Los cuadros bastante planos, ¿verdad? Para crear escenas de humor, pero también movimiento para romper con esa estética del cine mudo y avanzarla a otro nivel, ¿verdad? Y es una película a color de 10 minutos, pero es cine mudo, y simplemente porque para mí, yo digo, en la historia del cine salvadoreño no tenemos cine mudo. No, nunca regresamos a ese momento, y era de alguna manera un homenaje a los vacíos que tenemos en el cine salvadoreño. Tenemos una historia de cine llena de vacíos, y era una manera de abordar el cine, ofreciendo algo que era mítico, que en nuestra historia de cine no existía. Sí, eso, digamos, es la ausencia de ese cine salvadoreño de los primeros años, y a veces no es tanto que no haya existido, sino que se ha perdido. Fíjate que durante el periodo de la llamada dinastía Meléndez-Quiñones, Alfonso Quiñones Molina, que crea Radio Nacional, también manda a hacer 2 documentales. Uno se llamó Las Fiestas de Agosto de 1912 y el otro se llamó El Lago de Coatepec. Entonces, que en versión documental se ha perdido ese material, ¿verdad? Que me imagino que eso debe haber sido cine mudo, porque en aquella época, pues, o blanco y negro. Por supuesto. Y solo eran las imágenes. Por supuesto. ¿No? Hemos perdido mucho, no solamente por... Yo no pensaría que podría ser simplemente por malicia institucional y todo eso, pero estamos en un país donde siempre ha tenido una gran precariedad para conservar sus archivos, su memoria histórica. Entonces hubo incendios en el siglo XIX que destruyeron casi toda nuestra producción literaria, etc. Pero yo también he hecho un poco de historia. Parte de lo que he hecho para ganarme la vida ha sido también hacer investigación histórica. Y entonces... sin embargo, aunque nosotros hayamos perdido a veces documentos originales o hayamos perdido digamos, el cine, las producciones de cine que se crearon antes de 1950, por ejemplo, aún así eso no implica que la línea histórica se haya roto. Porque, por ejemplo, alguien como Alejandro Coto era hijo de esas personas que hacían producciones en los años 40. Ese era un hijo estético de esa gente y aprendió a ver El Salvador de cierta manera, que no era solamente mirar El Salvador, porque él empezó haciendo cine comercial, pero también utilizaba elementos documentales, y las películas que tenemos de Alejandro Coto son de carácter documental. Pero él, que estudió con Salazar fotografía en los años 40, pero bueno, él que hizo esto, también sabía crear lo que los fotógrafos de los años 40 podían hacer, que era crear imágenes icónicas de Salvador. Es decir, la mujer con el vestido típico y el canasto fueron creaciones de Salazar en los años 40. Lo podías ver en la vida real, pero la manera en que se creó en los años 40 fue crearla icónicamente, específicamente para el ojo de la cámara, ¿verdad? Y entonces Alejandro Coto heredó eso y lo aplicó a su cine. Entonces podía mezclar las dos cosas, la imagen icónica y la imagen documental también, ¿verdad? Y combinar ambas, ¿verdad? Eso le da a sus documentales un tono de sentimentalismo, pero es parte del legado salvadoreño mezclar el sentimentalismo con el drama social, ¿verdad? Entonces eso significa que aunque perdamos el objeto cultural, ¿verdad?, el lenguaje sí se va transmitiendo, y eso ha pasado en el cine de manera continua y no se ha roto a pesar de los grandes eventos históricos como la guerra. Porque, por ejemplo, después, ¿quién es un hijo estético de Alejandro Coto? Es Guillermo Escalón. Guillermo Escalón empezó a hacer cine en los 70s, y en los años 80 entra a hacer el cine de la guerra. Y después de los años 80 continúa haciendo cine de otras maneras, ¿verdad?, pero utilizando algunas de las técnicas y estrategias que aprendió en los años 70, en los años 80, ¿verdad? Entonces, los lenguajes no se pierden, aunque se pierdan a veces los objetos históricos. Entonces, yo deliberadamente he tratado de hacer conciencia de cómo vemos en El Salvador, cómo hemos visto en El Salvador, a través de la imagen en movimiento fotográfica, nuestra propia realidad. Y entonces he tratado de repetirla. Cuando nosotros hicimos Malicia,
la pregunta era qué tipo de género, y cuando yo decía, bueno, va a ser una película rocambolesca, la gente no entendía de qué estaba hablando, porque también se olvida a veces la historia del cine. Entonces, porque para mí la opción central, después de que habíamos hecho una película de cine mudo, era, bueno, ahora vamos a hacer una comedia rocambolesca, porque el primer tipo de cine de éxito en Hollywood fue la comedia rocambolesca. Era como la farsa teatral en cine, ¿verdad? Entonces, Malicia es realmente una comedia rocambolesca, es una película, es una farsa, es una comedia, ¿verdad? Como las que se hacían en los años 40, ¿verdad? Es como Lady Eve o It Happened One Night, ¿verdad? Entonces, que se hicieron súper famosas en los años 30 y 40, ¿verdad? Entonces, hay parte de eso que todavía sobrevive en las comedias mexicanas, ¿verdad? Como La Casa de las Flores y cosas así. Ese tipo de comedia todavía existe. Entonces, Malicia refleja un poco esa estética, pero al mismo tiempo ves El Salvador y como está enmarcado por un estilo histórico, ¿verdad? De esta comedia rocambolesca que también le gustan los colores vivos y todo eso cuando pasó al cine a color, que es lo que hace Almodóvar. Entonces, la gente de alguna manera reconoce el estilo, pero lo está viendo aquí en El Salvador, ¿verdad? Entonces ve de pronto la calle de San Salvador y casi ni las reconoce porque las está viendo tamizadas o enmarcadas por un estilo y un género de cine que data desde los años 30 y 40. En el contexto de, digamos, de analizar el cine salvadoreño, antes de que entremos en más detalle con Malicia, se dice que los grandes defectos del cine nacional son precisamente la falta de escritores, o de guionistas en este caso, ¿no? Y actores. Eso es lo que te dicen. Me llama la atención porque tú eres escritor y te has atrevido a meterte al mundo del guión. ¿Compartes tú esa visión de lo que se dice del cine salvadoreño? Sí, hay una... Obviamente también el cine siempre ha tenido... El cine depende de muchas personas participando en su creación. Y entonces, si no hay buenos técnicos haciendo cine, el cine va a ser muy pobre. Y aunque existió en algún momento en Latinoamérica la estética del cine pobre, ¿verdad? La gente siempre tiende a olvidar que lo técnico no puede salvar la ausencia de un contenido dramático, ¿verdad? Entonces el escritor no solamente es capaz de escribir guiones, porque por ejemplo cuando Alejandro Coto pidió ayuda de un escritor, que fue Waldo Chávez Velasco en su momento, ¿verdad? Para El Rostro, para la película El Rostro, lo que le pidió fue que escribiera una narración que acompañara las imágenes que él había creado. O sea, Waldo Chávez Velasco nunca participó en la creación de esas imágenes. Entonces, pero si tú ves, digamos, la película La Zona Intertidal de Guillermo Escalón, donde no se dice ni una sola palabra en esa película, uno ve una estructura de guionista muy fuerte, ¿verdad? Entonces está muy bien escrita. Entonces lo que la gente a veces pierde de vista es que el escritor lo que hace es darle estructura a las cosas. No es solamente darle palabra a los personajes, le da estructura y le da un sentido de significado a las obras. Porque cuando uno lee un buen libro, uno siente al llegar a la última página de que uno ha encontrado una verdad importante en el libro. Hay un estremecimiento del alma con un buen libro. Estoy hablando de los grandes escritores, que uno dice, bueno, ¿y cómo el escritor logró esto, verdad? Entonces uno piensa, bueno, alcancé algún tipo de verdad. En realidad los escritores no sabemos encontrar verdades como... Las verdades son tan ajenas para nosotros como para cualquier persona. Es siempre un misterio, ¿verdad? La vida humana. ¿Por qué somos como somos? ¿De qué estamos hechos como seres humanos? Todo esto es un misterio para el escritor, tanto como cualquier otra persona. Entonces sí, nos esforzamos por tratar de que hablemos de la verdad, de que encontremos la verdad, pero al final no somos capaces necesariamente de poder encontrar la verdad. Pero lo que un escritor sí puede hacer es que puede darle significado a la vida a través de darle significado a la historia. Lo que causa emoción cuando alguien ve una de mis obras de teatro, y en mis obras de teatro la gente ríe, salta, llora, ¿verdad? Cuando salen, yo vi funcionarios de gobierno saliendo de La Canción de Nuestros Días, mi obra de teatro,
y también a policías, porque se presentó a la Academia de Policía en algún momento y los policías lloraban a mares al final de la obra. Ese tipo de emoción no se da porque yo he manipulado las emociones de las personas, se da porque les he dado comprensión. Lo que mueve a la gente al final de una película buena es que tiene significado lo que ha sucedido. Los eventos tienen algún tipo de significado, aun si no podemos entender por qué ocurrieron en el principio. Entonces el escritor sabe hacer eso, porque el escritor sabe darle estructura a las historias, ¿verdad? Si no, la vida es caótica, pero a través de una buena historia bien contada, vamos a encontrar por lo menos significado a esa historia en particular. Y entonces eso es lo que la gente pierde de vista y por la cual no le prestan atención al escritor. Entonces, en el fondo, si estoy de acuerdo contigo, ¿verdad? Se necesitan más escritores y tenemos que superar esta fase de creer de que el cine se puede hacer simplemente con un buen productor. Tiene que ser una alianza de diversos artistas y a cada uno hay que darle su voz. Yo creo que las personas que van a ver el cortometraje de Malicia van a encontrar varios lenguajes, no solo el del escritor, pero varios lenguajes bien entremezclados donde todos estábamos trabajando en función de contar bien la historia a través del cine. Entonces, el lenguaje del arte, de dirección de arte, cómo se suma a la historia que estamos contando, el lenguaje de los actores, ¿verdad? De cómo eligen cierta manera de actuar debido al tipo de historia que estábamos contando, ¿verdad? Ser contenidos para poder hacer una historia de humor, es algo que, ser serios para contar bien una historia de humor, es decir, ninguno está haciendo un payaso y sin embargo hay mucho humor en la película, incluso, o sea, porque podemos esperar un lenguaje artístico del fotógrafo y tenemos un gran fotógrafo que es Joe Escobar, pero también incluso el peluquero nos está dando un lenguaje, es decir, cómo elige el tipo de maquillaje para cada personaje, y porque tenemos más bien 6 actores espectaculares con su maquillaje y su pelo, ¿verdad? 3 mujeres y 3 travestis, que lo van a ver en la película. Y entonces hay un lenguaje también que proviene del estilista. Y para mí eso es tan válido como cualquier otro. Entonces son lenguajes que se tienen que sumar en una producción. Y la manera en que el productor trabajó unificando todos estos aspectos, ¿verdad? Es también un arte, ¿verdad? Es decir, a eso tenemos que llegar, a esa simbiosis de todos, de lenguajes para poder contar una sola historia. La Dirección de Cine del Ministerio de Cultura ha iniciado todos los miércoles un ciclo de cine iberoamericano. En ese contexto se va a presentar el próximo miércoles Malicia. Entonces, ya que tú lo has mencionado a lo largo de la entrevista, vamos a entrar en materia, ¿no? Danos una breve sinopsis de Malicia. Bueno, en efecto es una comedia, pero como dije, una comedia rocambolesca, entonces hay algo de farsa en eso. Farsa no es una palabra que suena muy bien, ¿verdad? Pero ese es realmente el tipo de comedia que es, porque estamos viendo a los personajes enfrentados a situaciones en las que nunca tienen control, ¿verdad?, de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces no tienen control, entonces tienen que navegar este mundo donde todo es amenazante, todo es extraño, ¿verdad? Y entonces, una particularidad de las comedias, de la farsa, es que normalmente empiezan en un punto y termina en un punto muy distante, ¿verdad? Porque hay historias que la manera en que se estructuran es como circular, ¿verdad? Al principio todo está bien, sucede un desastre y después regresan al mismo punto, regresan a la paz, ¿verdad? Esta es una comedia donde empieza en un mundo muy normal, ¿verdad? Y cada vez se van entrando a situaciones cada vez más oscuras y termina, y resulta que lo oscuro, lo que parece ser oscuro, podría no serlo tanto, ¿verdad? Podría ayudarle a la persona a cambiar. Lo que sucede es que muchas veces las personas nos negamos a nosotros mismos o negamos nuestros deseos, ¿verdad?, para poder ajustarnos bien a la sociedad. Entonces, esta es una historia que cuenta de una mujer donde lo que ella quiere es conseguir un trabajo y va a ir a una entrevista de trabajo. Pero lo que sus amigas quieren es juntarla con un hombre. O sea, no es la visión de que un trabajo te va a convertir en una mejor persona, que es lo que ella quiere, que es su propia idea de lo que la va a convertir en algo mejor, ¿verdad?, tener una buena reputación por su profesión y todo esto. Y entonces, pero las amigas lo que quieren es juntarla con un hombre que está en su misma iglesia, ¿verdad? Entonces hacen un plan de que él la lleve a esa entrevista de trabajo, ¿verdad? Pero lo que vamos viendo es que todo va saliendo mal, ¿verdad? Todo es como el que debería ser el mejor día
de vida para esta mujer se va poco a poco convirtiendo en una pesadilla, ¿verdad? Y todo va saliendo mal. Pero al mismo tiempo, porque ella cree que todas estas cosas que están pasando la van despojando de su dignidad, pero lo que va haciendo es llegar cada vez más cerca de su propia esencia, que es lo que realmente quiere en la vida, ¿verdad? Entonces, sin negar sus propios deseos de una buena profesión, sin negar lo que ella hace o lo que es, ¿verdad? También va encontrando que tiene un cúmulo de deseos insatisfechos, ¿verdad? Y de pronto, casi mágicamente, ¿verdad?, se le aparece una oportunidad para ponerse a prueba en cuanto a vivir uno de sus deseos. Entonces, esa es la historia, ¿verdad? Y entonces la manera en que sucede, yo quisiera no explicarla más, simplemente que vengan a verla el día miércoles y yo creo que les va a parecer muy interesante, muy divertida. Atención, spoiler, ¿verdad? Se detiene la entrevista, ¿verdad? Así es, que no puedo más. Pero van a ver actores muy buenos, ¿verdad? Hay escenas donde los diálogos entre varias personas están muy bien sincronizados, o sea, uno va a poder ver la magia de los actores en acción, ¿verdad? La actriz principal, que es Lilibeth Rivas, es muy buena y lleva el hilo de esta historia que a muchos les va a parecer improbable, pero que al final, cuando termine la película, se van a dar cuenta cuánto se relacionan con esta película. Quiero agradecerte, Jorge, por haber estado en uno de los cines más viejos de San Salvador, el Cine Libertad. Y espero tenerte pronto, ¿verdad?, para hablar de más trabajos, hablar del cine, hablar de la literatura, que es, digamos, tu fuerte y que podemos hallar más temas de eso. Te quiero agradecer por haber estado con nosotros. Buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches. Vamos a una pausa y cuando regresemos hablaremos de la película que esta noche les presentamos en Cine Libertad. No se vayan.